Buenas noches, que Dios les bendiga. Son las 7 de la noche aquí en la ciudad de Bellflower, en una ciudad en el área de Los Ángeles. Y este es el curso del Seminario Teológico Práctico en Misión Mundial Maranata. Seminario Teológico Práctico en Misión Mundial Maranata. Y este es el libro que utilizamos. Aquí está la portada, aquí está la parte de atrás de este libro. Se llama Seminario Teológico Práctico. Seminario Teológico Práctico. Este es el gruesor del libro. Y aquí están todas las clases que vamos a dar. 3 años de clase. Usted tiene aquí los versículos, los tópicos, lo que usted necesita, una Biblia y este libro. Si quiere usar otros libros, por supuesto. Así que el curso son de 3 años, pero se gradúan los estudiantes anualmente. En otras palabras, usted termina el primer año y recibe su certificado. Luego, si quiere seguir, toma el segundo año y así sucesivamente el tercero. Usted puede adquirir el libro en Amazon o en eBay, en cualquiera de los dos lugares, en cualquier parte del mundo, lo puede ordenar. Así que Seminario Teológico Práctico, escrito por mi persona, lleva muchos años este libro, lo usan en Argentina, en El Salvador, en Cuba, Colombia, en muchos lugares ha sido utilizado este libro. Y damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que nos estén viendo hoy, mañana o el año que viene. Así que queda grabado esto para la gloria del Señor. Estamos en la página 158 del libro y estamos estudiando cómo se formó el Antiguo Testamento. La página 158 dice formación de la Biblia, Antiguo Testamento. Así que vamos a tratar hoy de ver cómo se recopilaron estos libros, quién lo hizo, qué sistemas utilizó Dios para traernos esta palabra de Él. Gloria a Dios. Y muy bien, los estudiantes que están aquí presentes, ¿pueden decir un amén? Amén. Eso, para que se oiga, hay un buen grupo de hermanos acá. Y van a necesitar con qué anotar, porque aparte de las notas que tienen en el libro, van a tener otras cosas muy importantes que no están en las notas del libro, pues cada vez que estudio la clase, para darla una vez más, Dios me da otras cosas nuevas que ayuda, que expande el material que tenemos. Los que nos están viendo y usted tiene el libro, muchos ya tienen el libro, pues prepárese también para anotar. Muy bien, empiezo. Introducción. Lo que nosotros llamamos la Biblia. ¿Están conmigo? ¿Están leyendo conmigo? Fue escrita por 40 diferentes escritores en un periodo de tiempo de 1500 años. Aproximadamente, o sea, de Éxodos a Apocalipsis hay 1500 años. Decimos de Éxodos a Apocalipsis porque Moisés escribió el libro de Génesis en el tiempo del Éxodo. La Biblia fue escrita en cartas separadas por diferentes personas que vivieron en diferentes tiempos y culturas. Así que ahí usted tiene anotado una introducción. Ahora en el subtítulo 1 vamos a anotar un poquito cosas muy importantes. El Antiguo Testamento contiene 39 libros, 929 capítulos, 23.214 versículos. Eso ya lo tienen en sus notas. Pero lo que les voy a dar ahora no lo tienen en sus notas, lo pueden anotar abajo. Si se fijan abajo de la página, tienen un espacio, pueden anotarlo ahí. Lo que vamos a... Y anote bien hacia arriba porque a través de la clase va a tener diferentes notas para agregar. ¿Ok? La división en capítulos de la Biblia fue en el año 1227.
La división en capítulos de la Biblia fue en el año 1227 por Esteban Langton. Esteban Langton, un ministro inglés. Dividió toda la Biblia en capítulos, así como usted los tiene hoy. Si usted se fija que la Biblia, bueno, pues desde el tiempo del Éxodo que Moisés escribió, ¿cuántos años han pasado? Fíjense cuándo vino a dividirse en capítulos, prácticamente ayer. Claro, cuando decimos 1200, en el 1227 fue dividida la Biblia en capítulos. ¡Wow! Eso hace tiempo atrás. No, con relación a los años de la Biblia, no. Con relación a la Biblia, fíjense que desde que se escribió en el Éxodo, 1500 años antes de Cristo, si usted se fija, 1500 años antes de Cristo le suma 1200, ¿cuántos años son? A ver, ¿quién puede sacar la cuenta rápido? 1500 antes de Cristo más 1227. Son 3727 años. 3727 años la Biblia no tenía capítulo. ¿Ok? No tenía capítulo. Estamos hablando, incluyendo el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento pues no sería 3727 años, porque estamos hablando desde el libro de Éxodo. Así que, por ejemplo, cuando usted lee los padres de la iglesia, como Agustín de Hipona, como Orígenes, como Ignacio, como Policarpo, sus cartas, y ellos citan la Biblia así de esta manera, porque está escrito en el libro de Mateo, está escrito en el libro de Juan, de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito. Ni cuando usted lee a esa gente que escribieron antes del año 1227, nunca va a ver, porque ¿cuánta gente usted cree que escribieron? Hablemos del Nuevo Testamento nada más. De Cristo al año 1227. Todos esos mártires que quemaron vivos, que leían la Biblia, cuando ellos escribieron sus cartas y citaban la Biblia, ¿cómo la citaban? Porque está escrito en el libro de Juan, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin capítulo, sin versículos. Así citaban ellos la Biblia. ¿Cuál era la mentalidad de ellos? Y esto para nosotros no es ninguna controversia, porque usted compra la Biblia y ya viene con versículos y viene con capítulos, ¿verdad? Pero cuando esto salió, una tremenda controversia. Y muchos ministros decían, si Dios hubiera querido la Biblia con capítulo y con versículo, nos la hubiera dado con capítulo y con versículo. ¿Cuántos de ustedes creían o creen, bueno, ya hoy no van a creer así, pero cuántos de ustedes creían que la Biblia se escribió en capítulo y en versículo? Levante la mano. Cuando usted empezó a leer la Biblia, ya no estamos hablando después que lleva 10 años de cristiano, que lo oído de un púlpito. Hablando de un principio cuando conocimos la Biblia. Claro, cuando conocieron la Biblia y conocieron a Dios, pensaron que eso cayó del cielo así, mire. Que Moisés escribió los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20, versículo 1. Fíjense que cuando Moisés recibe las tablas, la Biblia no estaba escrita. Nada estaba escrito, nada. Fue lo primero, los 10 mandamientos. Y vino a parar en el capítulo 20 del libro de Éxodo. No empezó el capítulo 1, el capítulo 20. Porque Moisés cuenta la salida del pueblo. Tiene que contar primero cómo el pueblo sale, su recorrido, cómo llega al monte de Sinaí, cómo Dios manda el agua, cómo Dios manda el pan. Todo eso tiene que contar primero hasta que pueda contar. Bueno, llegamos al monte Sinaí. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos en el monte de Sinaí se reciben después, no se reciben cuando ellos salen de Egipto. ¿Ves? Pero cuando salen de Egipto creían en Jehová. Y tenían algunos mandamientos. ¿De dónde los aprendieron? Bueno, la clase hoy vamos a estudiar eso, todos esos detalles. Pero fíjense que vemos aquí que la Biblia fue dividida en capítulos primero, en el año 1227.
Y eso causó mucha controversia. Hasta que por fin la gente aceptó que la mano de Dios estaba en este asunto. ¿A cuántos de ustedes le ayuda que la Biblia esté dividida en capítulos? ¿Cuántos de ustedes le ayuda? A todo el que tiene buena memoria. ¿Verdad la cita? ¿Cómo le gustaría a usted leer la Biblia sin capítulos y sin versículos? Y poder citar un versículo bíblico. Gente muy con una memoria extraordinaria, muy dotada, con dones muy especiales, pero las personas comunes como nosotros necesitamos, ¿ok? Muy bien, así que por eso es importante que usted note eso. Le voy a dar la nota otra vez, porque algunos de ustedes no la anotaron, pero ahora después que se lo explicaron, dijeron, yo necesito anotar esto. División de capítulo en el año 1227 por Esteban Langton, un ministro inglés. Un ministro inglés. ¿Ok? Fíjense que él, aquí viene otro dato, él divide la Biblia en capítulos. Antes, Esteban Langton. ¿De dónde es? Es un ministro inglés. No, es Langton, con T. No Landón, sino Langton. Langton, L-O-N-T-O-N. Ok, mire, esto estoy seguro que no habían caído en cuenta. Pero él divide la Biblia en capítulos antes que existe la imprenta. Así que aún eso estaba limitado. Porque cómo se escribían Biblia en el año 1227 a mano. En rollos. No, ya se encuadernaban en ese año. 1227 ya se encuadernaban. ¿No? El rollo en los tiempos ya de Éxodo y de al principio del Nuevo Testamento y eso. Entonces, aquí viene la otra información. En versículos la Biblia se dividió. La Biblia se dividió en versículos. El Antiguo Testamento nada más. El Antiguo Testamento en el año 1448. 1448. Todavía la imprenta no estaba funcionando. Por un rabino, un maestro judío llamado Natán. 1448. solo el antiguo. Solo el Antiguo Testamento. Solo el Antiguo Testamento. Y ahora, toda la Biblia y todo el Nuevo Testamento, por supuesto, en el año 1551. 1551, le voy a dar el nombre. Entonces ya para esa fecha sí había imprenta. Sí había imprenta. 1551 ya. La Biblia queda dividida así como usted la tiene. Así como usted la tiene en versículo y en capítulo, quedó dividida en el año 1551 por Robert Steiney. Se lo voy a deletrar. ¿Verdad? Robert es R-O-B-E-R-T, Robert. Y el apellido es Steiney. Es francés el hombre. Es E-S-T-I-E-N-N-E. Se lo deletreo otra vez. Está difícil pronunciarlo. Ok, es E-S-T-I-E-N-N-E. Un impresor francés. Así que ya la Biblia estaba, la imprenta existía, se empieza a imprimir Biblias. Fíjense cómo, bueno, yo lo veo así, usted a ver cómo lo mira. Cómo Dios, cuando ya la tecnología de la imprenta existía, Dios puso en el corazón de alguien
dividir no solo en capítulos, sino en versículos también. Para que las Biblias que salieran impresas, salieran así como usted la tiene hoy. No ha cambiado nada. No ha cambiado nada. Así que ahora por eso nosotros podemos decir, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él se cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. ¿Ves? Así que del año 1500 para acá es que la Biblia está dividida en versículos y en capítulos. Muy bien. Nos vamos ahora a la nota, al subtítulo 3. No vamos a saltar el subtítulo 2 porque más adelante lo voy a explicar. ¿Ok? ¿Están ahí en el subtítulo 3? Sí. El último libro reconocido por los judíos como escritura sagrada es el libro de Malaquías. Escrito 400 años antes de Cristo. Eso lo tienen en su nota. El siguiente profeta judío fue Juan el Bautista. Así que, del último libro que usted tiene en la Biblia, en el Antiguo Testamento, estamos estudiando el Antiguo Testamento. Hoy. Ya veremos el Nuevo Testamento, posiblemente el Antiguo Testamento estudiemos hoy una clase más y después empezamos en el Nuevo Testamento. Porque esta es la tercera clase, nos faltan después de estas dos más. Entonces vemos aquí que hay un espacio de tiempo del libro de Malaquías al libro de Mateo, donde aparece Juan el Bautista, de 400 años. Hoy se me hizo una pregunta acerca de los libros apócrifos. Hay más de 100 libros apócrifos. Usualmente se menciona a Enoc, se menciona los Macabeos, se mencionan algunos así. Pero hay más de 100. ¿Qué pienso yo? Bueno, por ejemplo, los libros Macabeos yo los he leído. El libro de Enoc no lo recomiendo porque tiene cosas que no están en la Biblia. Ahora hay una cita en la Biblia que menciona a Enoc. Pero ese Enoc que se menciona en la Biblia no es necesariamente el Enoc del libro apócrifo, sino que recuérdense que la gente que escribió de una manera apócrifa, ¿qué significa apócrifo? Oculto, extraño, es lo que necesita. Son libros extraños. Algunos de ellos son buenos, como el libro de los Macabeos. Le da a usted la historia desde el tiempo de Alejandro el Grande hasta el Imperio Romano. En otras palabras, ¿quiénes fueron los Macabeos? Los Macabeos fueron unos israelitas que pelearon contra los griegos. Recuérdense que Alejandro el Grande dominó al mundo antiguo. Y los Macabeos pelearon contra los macedonios, contra los griegos, y ganaron. Y entonces Israel fue una nación otra vez. Porque antes de eso estaba dominada por los griegos. Los griegos dominaron a Egipto, dominaron a Persia, dominaron parte de la India por muchos años. Por muchos años. Cleopatra. ¿Cuántos han oído hablar de ella? Levanta la mano los que han oído hablar. Aunque Cleopatra era la reina de Egipto, no era egipcia. Era de la descendencia de los Ptolomeos macedonios, griegos. Y llevaban ahí 300 y pico años. ¿Ves? Alejandro el Grande conquistó a Egipto si no me equivoco, en el año 400 a.C., si no me equivoco. O a principios de los años 300. Quizás alguien con su celular pueda confirmarme eso para que no salgan datos equivocados aquí. Cuando Alejandro el Grande venció o conquistó a Egipto. ¿Ok? A ver, alguien me lo busca mientras que sigo hablando. Y vemos que los Macabeos, los judíos los leen, pero están considerados como libros históricos. Como libros históricos. ¿Qué creo yo de los libros apócrifos? Bueno, mira, si ni leemos la Biblia, hermano. Y los que la leen y la leemos, aunque la leas 500 años,
todavía no vas a llegar a entender todo lo que está ahí. ¿Para qué invertir tiempo en cosas extrañas que no se saben? Y a mí me ha tomado, no discusiones, porque cuando yo veo esos temas enseguida me zafo. ¿Ve? No, que el libro de Enoc, y que hay que leer el libro de Enoc porque en la Biblia hay una mención del libro de Enoc. Sí, pero ese que escribió el libro de Enoc no es necesariamente, hermanos míos, el que escribió un libro original que se llamó Enoc. ¿Ve? Porque ha habido mucha falsificación, muchas copias, etcétera. ¿Ve? Hermano, sí. Pero tiene que hablar fuerte para que salga su voz acá. Dice en Google que Alexander the Great conquistó a Egipto en el año 332. En el año 332, gracias. Y luego cuando él murió, porque murió muy joven, creo que en el año 333 murió Alejandro el Grande. Luego, aquí hay asiento que al frente en caso que no encuentre. Mira, ahí hay uno, hermana, y aquí hay dos al frente. Luego sus 4 generales que se habían criado con él desde niñito, enseñado por Aristóteles, uno de los filósofos griegos más inteligentes que ha habido en la historia de la raza humana, fue la persona que educó a Alejandro el Grande. Su padre Felipe, el rey Felipe de Macedonia, contrató a Aristóteles para que educara a Alejandro el Grande y a sus amigos. Y cuando Alejandro murió, todo lo que habían conquistado quedó en manos de sus 4 generales, uno de ellos llamado Ptolomeo. Le digo esto muy brevemente porque Ptolomeo tiene que ver mucho con el Antiguo Testamento. No sé si en esta clase vamos a entrar ahí, pero ya se va haciendo costumbre de este nombre, porque tiene que ver muchísimo con el que usted conoce, está leyendo en el Antiguo Testamento. Tiene que ver mucho con este rey macedonio que gobernó a Egipto. Y bueno, ¿para qué le sigo con la historia? Vamos acá a leer algunos versículos en el subtítulo 3. En el subtítulo 3 vamos a leer a Malaquías. Capítulo 4, a ver este dato que nos expresa un poquito en la diferencia de tiempo que hay del libro de Malaquías al libro de Mateo o al Nuevo Testamento. Debería ser Malaquías capítulo 4, versículo del 4 al 6. Si lo quieren, yo creo que lo tienen anotado ahí en sus notas. Malaquías 4, del 4 al 6, aquí hay una profecía con referencia a Juan el Bautista. Fíjense que estamos leyendo el final del libro de Malaquías, lo último. De aquí, en su Biblia, usted tiene Malaquías capítulo 4 y la otra hoja que tiene. ¿Qué dice la otra hoja? La hoja que le queda a un lado, ¿qué dice? Nuevo Testamento, ahí está. En otras palabras, de Malaquías a esa paginita que usted ve que dice Nuevo Testamento, han pasado 400 años de silencio. Muchos han tratado de explicar por qué. ¿Por qué Dios no mandó profetas? ¿Por qué? Porque Juan el Bautista es el profeta que anuncia al Mesías, al Cristo. Y Dios no quería, esta es mi opinión personal, mi interpretación del asunto. Estoy seguro que hay otras y pueden ser mejores que esta, ¿ok? Pero Dios no quería que hubiera confusión. Que el próximo profeta que viniera después de Malaquías fuera el profeta que dijera: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es una de las mejores interpretaciones que he oído a otros y que acepto yo. ¿Por qué razón Dios no mandó otros profetas de Malaquías al Nuevo Testamento? Estoy seguro que hay muchas razones, porque Dios, el Señor, tiene cosas muy sabias, muy profundas, y no necesariamente nosotros las entendemos todas. Pero esa es satisfactoria para mí. Entonces, a ver, leemos acá y dice: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb.
ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí que yo os envío, aquí está la profecía con relación a Juan el Bautista. He aquí que yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Así que vemos aquí que esto viene siendo el año 397 antes de Cristo, si quieres exactitud. A ver, ¿qué tiempo ha pasado del profeta Elías? Elías estaba muerto, ¿ok? Voy a buscar un momentito acá. Un momentito acá. Elías y Eliseo, Segunda de Reyes capítulo 2, donde Elías es levantado en un torbellino y es el año 900. Así que del año 900 al año 400 hay 500 años. Ya Elías llevaba muerto 500 años. Y aquí está hablando, he aquí que yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y ahora nos vamos a Lucas capítulo 13, Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1 y vamos a leer algunos versículos. Así que vemos que de Malaquías a Lucas hay más de 400 años. Hay posiblemente 440, 450 años, porque Lucas escribe 40, 50 años después de la cruz. ¿Ves? Pero de Malaquías al profeta Elías, al profeta Juan el Bautista, hay aproximadamente 400 años. Y vamos a ver aquella profecía de Malaquías en el Antiguo Testamento que tiene que ver con Elías. El versículo 13, Lucas 1, versículo 13, dice así: pero el ángel dijo a Zacarías, no temas. Fíjense que este es un ángel hablando. Esto es muy importante porque cuando hay un profeta que habla, es un ser humano y se puede equivocar. Pero cuando es un ángel, no hay equivocación, porque es un ser espiritual perfecto y enviado por Dios. Pero el ángel dijo a Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Tendrá gozo y alegría y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de Israel. Y aquí viene el cumplimiento de la profecía de Malaquías, que él iba a enviar al profeta Elías. Noten: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Entonces Juan el Bautista es un profeta que tiene el espíritu y el poder de Elías. No es que Elías resucitó, no es que esto es una reencarnación de Elías en Juan el Bautista, sino que Elías tiene el ministerio. ¿Cuál era el ministerio de Elías? Bueno, reprendía a los reyes, como Juan el Bautista hacía eso. Le costó la cabeza. Le costó su cabeza por estar regañando a Herodes. ¿Ves? Le costó la cabeza. Entonces, eso es muy buena explicación, porque yo he oído a gente predicando diciendo que Elías posesionó a Juan el Bautista, y eso no tiene base bíblica ninguna. Cuando dice aquí con el espíritu y el poder de Elías, se está refiriendo al tipo de ministerio que va a tener Juan el Bautista. Bueno, proseguimos hablando. Estos datos del Antiguo Testamento son importantes. Muy bien, tradición oral. Y aquí van a tener que escribir un poquito de nota. Fíjense que ahí donde dice tradición oral, ¿están conmigo en la hoja? Ahí tienen un espacio vacío para que
Prepárense porque van a escribir, ahorita no, un momentito van a escribir un poquito de notas muy importantes. ¿Okay? Parte del Antiguo Testamento fue transmitido oralmente a través de cientos de años. O sea, desde el primer hombre, Adán, hasta el primer escritor Moisés, los acontecimientos divinos se transmitieron oralmente de parte de padre a hijo, de abuelo a nieto, de generación en generación. Así que vamos a ver ejemplos bíblicos ahora. Vamos a leer el versículo Génesis 6:9, que lo tienen ahí en su nota para probar esto. Y vamos a ver varios pasajes bíblicos para probar esto. ¿Cómo nos llegó la Biblia? Bueno, Moisés no estuvo en el huerto del Edén cuando Jehová Dios creó a Adán. Es más, ¿cómo se enteró Moisés que Jehová Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, si no había ningún hombre? ¿Ah? Me puse a pensar. A ver, dígalo, pero con alta voz, porque el micrófono... tenemos otro microfonito, pero ya es muy tarde para él. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre, obviamente estaba hablando en plural, pero estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí, eso está perfecto, pero aquí vamos a usar un microfonito extra. Y si usted quiere compartir o algo, levante su manito y se lo vamos a llevar. Mira, estamos sofisticándonos. Mire, la pregunta no es esa. Allí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero ¿cómo Moisés supo lo que habló el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Si no había ningún hombre. Claro, Dios se lo reveló. Dios se lo reveló. Fíjense, quería que vieran eso. Quería que vieran eso. Que hay cosas en el libro de Génesis, porque Moisés vino a nacer en el Éxodo. Entonces, toda esa historia de Abraham, de Isaac, de Jacob que puso las varas, que le hizo molduras y que las ovejas veían las varas y parían solas, y todos esos grandes milagros de la Biblia. ¿Cómo supo Moisés? Transmisión oral. ¿Ves? Abraham se lo contó a Isaac, Isaac se lo contó a Jacob, Jacob se lo contó a Judá, etcétera, 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 a las personas encargadas que Dios escogía para que fueran transmitiendo. Eso no quiere decir que los demás no podían transmitir, porque Jacob y Israel, la misma persona, tuvo 12 hijos. ¿Ves? Judá fue el encargado de llevar la palabra de Dios y de él iba a nacer el Cristo. Pero mira cuántas cosas habló José, que no es de la tribu de Judá. Cuántas cosas habló José de Dios. Ve los milagros que hizo Dios, lo que le hicieron. De todo eso, Moisés lo cuenta por tradición oral. Pero le estoy dando un ejemplo de que también hay una intervención del Espíritu Santo. De cosas que no vio Abraham. ¿Ves? De cosas que nadie vio. Sin embargo, Dios se las revela. ¿Ves? Cuando escribió Moisés, y Dios dijo, y Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y Dios dijo, sea la luz. No había nadie ahí. Revelación del Espíritu Santo. Entonces, muy bien. Ahora vamos a ver las comisiones que Dios les daba a estos hombres. Génesis capítulo 6, versículo 9. Y aquí estamos viendo cómo se va empatando la cosa en pedacitos. En pedacitos. Fíjense que Génesis 6, versículo 9, ¿qué dispensación es? A ver si se recuerda. ¿En qué pacto es Génesis capítulo 6? Versículo 9. ¿Qué pacto es? ¿Qué dispensación? Si no me dice, le voy a dar las 10 clases de la dispensación otra vez.
Si no me dicen, voy a sacar la clase, porque esto es un ejército militar aquí. Y le van a dar las 7 vueltas de Jericó para parqueo. Y van a tener que venir y repetir las clases de la dispensación otra vez. A ver, alguien me diga, por favor, ¿quién levantó la mano? A ver, Alex, si me ayudas con el micrófono. A ver, ¿qué dispensación es esta? Aquí, el hermano, usted levantó la mano. A ver, espérese, mire, ahí tiene el micrófono. ¿Es la dispensación de la conciencia? Correcto, la dispensación de la conciencia. Entonces, la dispensación de la conciencia, cuando Dios no había dado licencia para que se escribiera nada, porque ese permiso de escribir la palabra es hasta el Éxodo. Vaya, esto es, se supone que el diluvio, si no me equivoco, fue aproximadamente 6,000 años antes de Cristo. Y Moisés escribe el Éxodo 1500 antes de Cristo. Mire cuántos años han pasado ahí de transmisión, de transmitir esto que tenemos aquí, de Dios decidir, porque estoy seguro que en la vida de estas personas pasaron muchísimas cosas más de lo que está escrito. Pero ¿cómo Dios hizo que éstas llegaran a nosotros? Miren, con cuidado. Estas son las generaciones de Noé. ¿Qué dice? Generaciones. Noé, varón justo, era un hombre de Dios, que Dios le está llamando justo. Y esto es antes de la gracia, ¿ok? Porque ahora todos nosotros somos llamados justos, pero por la muerte de Cristo. Aquí no ve todo muerto Cristo todavía. Este hombre era justo de lo justo, ¿ok? Justo, era perfecto, dice la Biblia. Ay, Dios mío, eso cuesta trabajo entenderlo. Era perfecto en sus generaciones. Pero después que salió del diluvio, usted sabe que se pegó se acabó la perfección. Ríense un poquito conmigo. El hombre era perfecto, pero después que salió del diluvio se deprimió tanto, un mundo vacío, no hay primito, no hay entrenado, nadie para visitar, camina, soledad, y entonces se recordó, porque ni modo que hayan aprendido a hacer vino ahí, sabían ya, pero se le fue la mano. Se le fue la mano y bueno, ya usted sabe lo que pasó. Mire vaya, varón justo y perfecto. Bueno, por eso, el que se crea que está firme, cuide su salvación con temor y temblor, porque mire lo que le pasó. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Dios. Noé. Ahora, si Noé no transmite a sus generaciones las cosas divinas, escuchen lo que yo estoy diciendo, es casi una pregunta. Si Noé no transmite a sus generaciones futuras las cosas divinas, ¿era perfecto? Vaya, para ser perfecto, tenía que ser un hombre, dice que era justo. Un hombre de Dios. Un hombre justo de Dios habla de Dios. Pues claro. Entonces, aquí hay una evidencia. Hay muchas, vamos a ver muchas, ¿no? O unas cuantas. Aquí hay evidencia de que los antiguos eran comisionados por Dios para transmitir la palabra de Dios. Y aquí hay una comisión de transmitir la palabra de Dios a sus generaciones. Y Noé vivió del diluvio, vivió después del diluvio. A ver si me recuerdo qué edad tenía Noé cuando empezó el diluvio. Tenemos esos datos aquí, pero no puedo recordarme de todo. A ver si lo veo acá. No era de 600, sí, el capítulo 7, versículo 6, no era de 600 años cuando el diluvio. No era de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra y murió a los 950 años. Así que vivió después del diluvio 350 años. Tuvo 350 años
para contarle a sus generaciones las cosas de Dios. ¿Ves? ¿Y cuánto? 120 duró para hacer nada, ¿no? 120 duró para hacer el arca, exactamente. Así que aún eso, cuando estaba haciendo el arca, pues estaba transmitiendo las cosas de Dios. Entonces vemos aquí una responsabilidad. ¿Por qué usted se cree que fue tan severo la acción de Saúl, que vendió su primogenitura por un plato de lentejas? ¿Qué usted cree que era lo más serio ahí? Cuando el hombre dijo, ¿para qué quiero mi primogenitura si me voy a morir? ¿Cómo que para qué la quieres? Eras el primogénito, el escogido para transmitir las maravillas de Dios. Y despreció eso. ¿Ve? La comisión de ser el transmisor de las maravillas de Dios. Muy bien, seguimos leyendo la nota. Regresa a su nota, tradición oral, a donde está el versículo Génesis 6:9. Note que dice la Biblia, perfecto en todas sus generaciones, con Dios caminó Noé. Esto implica una transmisión de fe a través de sus generaciones. A ver, veamos otro ejemplo de cómo se transmitía la fe en aquellos tiempos de una manera oral. Nos vamos a Génesis capítulo 48. Génesis capítulo 48 para ver otros casos preciosos, bellos, hermosos que nos ministran de cómo se transmitían el conocimiento oral de la palabra de Dios en aquellos tiempos. Y vemos aquí en Génesis capítulo 48, vamos a leer algunos versículos salteados. Leemos el versículo 2, 3 y 4. Génesis capítulo 48, versículos 2, 3 y 4. Y se le hizo saber a Jacob diciendo, he aquí, tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre su cama. ¿Cómo puede ver usted este hecho de que dice la Biblia que se esforzó Jacob y se sentó en su cama? ¿Lo ve como que está gravemente enfermo? Muy anciano. Bueno, más adelante en el pasaje vamos a ver que está ciego. Está muy anciano. Entonces, vemos aquí que la unción de Dios no se va porque tú estás viejo. Vaya, trato de ponerlo así de una manera clara. Vaya, la unción de Dios puede ser que mengue en tu vida por tus acciones, por tu fidelidad, si la rompes. Pero no importa la edad. Porque vamos a ver aquí a este viejito ciego lo que estás transmitiendo. Y hay una historia muy bonita. A ver, un segundito nada más. Bueno, esa la dejamos para otro día, porque no la puedo. Sé que está aquí, pero no. Muy bien, seguimos en lo que estábamos. En capítulo 48, versículo 2 dice, y se hizo saber a Jacob diciendo, he aquí que tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Y dijo a José, a su hijo, el Dios omnipotente, ¿qué está haciendo? Bendiciendo. Pero fíjense en esa frase, es doctrina. ¿La ven? El Dios omnipotente, ¿qué está diciendo? El Shaddai, el Dios todopoderoso, el Dios que yo creo es un Dios todopoderoso. Ahí hay doctrina, está transmitiendo lo que es Dios. El Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. ¿Qué está transmitiendo? Su testimonio, su experiencia que ha tenido con Dios, a su hijo, y no solamente a su hijo. Usted va a ver ahora. Y me dijo, he aquí yo haré
crecer, te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Así que vemos aquí profecía, doctrina, testimonio, toda esta transmisión tremenda de las cosas lindas de Dios. Y ahora nos vamos al versículo 9, Génesis capítulo 48, versículo del 9 al 16. Y vamos a leer esto porque es bien bonito y bien interesante. Y respondió José, vaya, su padre le está hablando de estas cosas. Y respondió José a su padre: son mis hijos, traía a sus hijos, nietos de Jacob, que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él y les besó y les abrazó. Pregunta: ¿era José profeta? ¿José era profeta? ¿Pueden decirlo en altavoz? ¿No? No. ¿No era profeta José? Yo soñado. Soñador, interpretación de sueños, correcto, está correcto, pero también era profeta. ¿Ves? Recibía profecías de Dios. ¿Se recuerdan? La profecía de la luna, las estrellas, que se la contó a sus hermanos, y sus hermanos dicen: ahí viene el soñador. ¿Ves? Y lo echaron en el hueco. ¿Ves? Y vamos a ver qué te va a pasar ahora con tu sueño, le decía. ¿Ves? Pero los sueños eran de Dios. Y se aconteció toda qué historia tan preciosa, ¿verdad? Entonces, la idea es aquí. Si José interpretó tantos sueños y tenía tantos dones, ¿por qué le trae sus chamacos al viejito que está cegato? Yo entiendo eso de que con trabajo se sentó en la cama, porque hay veces que a mí me cuesta trabajo levantarme ya. ¿Ves? Yo entiendo eso. Entonces, ¿por qué? Porque todavía era el ungido de Dios. Mientras que tenía vida, él era el responsable de transmitir las maravillas de Dios. Y les hizo pues acercarse a él. Estamos en versículo 10. Y les besó y le abrazó. Y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro. Por todo aquel cuento que le echaron los hermanos de José a Jacob, que lo había devorado una bestia, y le trajeron la túnica de colores embarrada en sangre. Todo un drama le hicieron para engañar al padre del asesinato, de un asesinato que, menos mal, que Dios libró la vida de José. Entonces, dice el versículo 11, y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también tu descendencia. Entonces José lo sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede. Aunque Manasés era el primogénito. ¿Están entendiendo esta parte? Mire, José le pone a Manasés a la mano derecha, a Jacob aquí, y le pone a Efraín aquí. Pero cuando Jacob va a bendecir, hace esto. Cruza las manos. Y José le quiere enderezar las manos y él le dice: no. Dios va a bendecir a este también, pero este es el primogénito ahora. ¿Ves? Cómo Dios sabía quién transmitirle, quién iba a tomar el lugar de transmitir la responsabilidad de lo que Moisés iba a escribir cientos y cientos de años después. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Cómo se formó el Antiguo Testamento? Que veamos el cuidado que Dios tuvo. ¿Lo ven? De cada paso, de cada detallito, 1500 años, para que eso que usted tiene en su mano, Dios escogiera
cada palabra que hay ahí. Y por eso tiene vida. Porque es lo que estudiamos en las clases pasadas. Es el Theos Nestus de Dios, el soplo de las entrañas de Dios. Y esto está aquí. Yo no sé si ustedes se están recibiendo bendición, pero mire, yo estoy erizado con la presencia de Dios y con esta palabra. Porque hay veces, hermano, que pensamos que para sentir la palabra de Dios tenemos que estar gritando y tenemos que hacer un bullarango. No necesariamente, hermano. Aún en ese fogaje y eso, hay presencia de Dios también algunas veces. Pero muchas veces también en lo calladito. Ahí está Dios. Porque el poder está en su palabra. Seguimos leyendo. Versículo 15. Y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham y Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. El ángel, mira a ver si ven la transmisión aquí. Está en toda palabra que ha dicho Jacob, está esa transmisión. Pero ahora, miren, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. ¿Está viendo una transmisión ahí? Espiritual. Amén. Bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Así que vemos ahí una transmisión espiritual, hermanos míos, perpetuado, que se perpetúese. No lo estoy pronunciando bien. Que sea perpetuo este conocimiento, no solamente de mi nombre, sino de Abraham y de Isaac. Así que estamos viendo aquí casos como cuidadosamente Dios escogía a hombres y le daba a esos hombres el fuego, la responsabilidad, la pasión, para que esos hombres entendieran la comisión principal que ellos tenían en la tierra. No era ser ricos, aunque Dios los hizo ricos. No era tener muchas cosas materiales, aunque Dios también se las dio. Pero era sobre todo transmitir a sus hijos y a la generación futura la palabra de Dios verbalmente. Y que esa palabra se conservara. Así que Dios iba escogiendo a uno y a otro y a otro y a otro. Y a ver, veamos otro caso de cómo se transmitía todo esto oralmente. Nos vamos a Génesis capítulo 49, próximo capítulo. Y aquí vemos a Jacob. Fíjense que en el capítulo 48, Jacob le está dando la transmisión de bendición de la palabra a José, su hijo, a Efraín y a Manasés, sus nietos. Pero ahora en el capítulo 49, Jacob da la bendición a los demás hijos. Y algunos reciben bendición, pero otros no reciben bendición. Y vamos a leer. Y no vamos a leer todo el capítulo, porque mire todos los versículos que tiene el capítulo 49. Así que vamos a leer nada más lo suficiente, lo necesario. Vamos a leer capítulo 49. Usted tiene ahí en la nota versículo 1 y 2, pero vamos a leer unos cuantos más. Versículo 1 y 2. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Fíjense cómo él usa sus dos nombres. Esto es importante. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchar a vuestro padre. Pero ahora van a escuchar ya no al Jacob, al usurpador, sino van a escuchar a Israel, al príncipe de Dios. Y aquí vemos que empieza a darle profecías a sus hijos. Y voy a leer un poquitito
una profecía, voy a leer dos, la de Rubén y la de Judá, porque si no se hace muy extensa. Pero noten, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor. Primero, como yo pienso que cuando Rubén estaba oyendo esta profecía, como que se emocionó. Ah, me está reconociendo como el primogénito, pero ponga atención para que usted vea lo que pasa. Rubén, tú eres mi primogénito. Y Rubén hace así, ay, papá, mi fortaleza, ay, qué reconocimiento más bonito. Y el principio de mi vigor, principal en dignidad, ay, mira para allá todo lo que piensa de mí, chulada. Principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal. Se desinfló el globo. Se desinfló el globo. No serás el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envaleciste, perdiste lo que Dios tenía para ti, subiendo a mi estrado. Qué tremendo está esto. Fíjense que aquí Jacob, Israel, fíjense la seriedad que se ve aquí en transmitir lo que Dios quiere que se transmita. Porque un padre tiene la tendencia de perdonar. Pero él aquí no está hablando como papá, está hablando como boca de Dios. Y tristemente los 3 primeros hijos que tuvo Jacob perdieron sus primogenituras, porque después de eso le hubiera tocado a Leví o le hubiera tocado a Simeón, pero ellos también fueron a una ciudad y mataron a todos los hombres de esa ciudad. No tengo tiempo para entrar en la historia, pero ahora vamos a ver quién la hereda. Y nos vamos al versículo 8. ¿Ok? Nos vamos al versículo 8. Y dice así, Judá, te alabarán tus hermanos. Aquí hay una frase profética de adoración al Mesías. ¿Ven? De Judá van a ser el Mesías, el único que tiene derecho a ser alabado. ¿Ves? Tu mano en la servir de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león de Judá. Dice que este título es un título que se le da a Cristo, aún hasta en el libro Apocalipsis está, a través de toda la Biblia. Él es el león de la tribu de Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies. De ti saldrán los reyes, de ti saldrán los que hacen leyes, hasta que venga Shiloh, hasta que venga el Mesías. Así que vemos aquí 1700 años antes de Cristo, que ya hay profecía de qué familia va a venir el Mesías. ¿Qué significa la palabra Shiloh? Si lo quieren anotar, en hebreo, la palabra Shel, S-H-E-L, Shel, o Shel, significa quien tiene y lo ha. Shiloh. Sheloah viene siendo lo mismo. Significa el que tiene derecho de reinar eternamente. Así que aquí vemos una profecía directa del Mesías. Shel, S-H-E-L, Loah, L-O-H-A, Sheloah, Shiloh. ¿Ves? Significa quien tiene derecho de reinar eternamente. Así que vemos aquí con la idea de la transmisión oral, como de los patriarcas ya desde el principio, y eso que empezamos en Noé, pudiéramos haber ido más para atrás, como el escogido de Dios de Adán y Eva es a Abel, pero lo mata Caín.
Pero después Adán y Eva tienen un hijo que se llama Set. Y significa ser sustituto. Y cuando nace, Eva y Adán dicen, le pondremos Set, sustituto, porque Dios nos lo ha dado en lugar de Abel. ¿Ve? Entonces vemos ahí la elección de Dios. Si habían dos, Dios escoge a uno, Esaú y Jacob. Si habían 12, Dios escogió a Judá. Y vemos la elección de la persona que va a transmitir la palabra de Dios. No quiere decir que Dios no va a bendecir a los demás, porque aunque Rubén, Simeón y Leví no calificaron por los pecados que cometieron y caen sobre el cuarto hijo, la primogenitura y la bendición de Dios sobre Judá, los demás hijos de Jacob son bendecidos. Entonces, hay que entender que esta elección de Dios tiene que ver con la persona escogida para transmitir lo que va a ser la palabra de Dios que no está escrita, que solo se transmite a las descendencias, a los nietos, a los hijos, a los bisnietos. Así que estamos viendo esa transmisión oral. Muy bien, nos vamos a Números Romanos 2, recopilación, y nos faltan media hora todavía, y colección de escritos que formaron el Antiguo Testamento. Así que vamos a ver cómo los libros del Antiguo Testamento, ya vimos cómo la tradición oral llegó hasta Moisés cientos de años después, y Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, y por lo que él escuchó, Dios le hizo recordar. Porque mientras que le estoy hablando, viene a mi mente en Moisés que Dios se encuentra. Algunos dicen que era tartamudo. No era tartamudo. Es que estuvo 40 años en el desierto sin hablar con nadie. Por ejemplo, yo cuando salí de la universidad hablaba un inglés sin acento. Ahora no lo puedo hablar ni con acento. En serio, me cuesta trabajo hablarlo. ¿Por qué? Porque toda mi vida está rodeada en español. Llevo 40 y pico de años. Bueno, al principio del ministerio, en la iglesia que yo pastoreaba, Dios me permitió el honor de fundar una iglesia en inglés. Así que yo predicaba el primer culto en inglés y después el otro culto en español. Y cuando yo salí de la universidad, hablaba un inglés sin acento. Ahora, hermanos míos, porque no practico el inglés, lo entiendo perfectamente, pero cuando voy a hablar me cuesta trabajo pronunciarlo. Porque no practico tanto. En mi casa se habla español, porque queremos enseñar a los nietos y a los hijos español, y le hablamos en español, y en las predicaciones todo en español. Así que Moisés, 40 años en el desierto, cuidando las ovejas de su suegro, se le olvidó hablar. Y si se le olvidó hablar, eso quiere decir que su memoria estaba afectada. ¿Cómo se va a recordar las cosas que se escribieron cientos y cientos y cientos de años atrás? ¿Cómo? Un milagro de Dios. Solamente un milagro de Dios. Entonces, otra vez, ahí, si usted nota que le estoy dando esta clase despacito, para que veamos todos los detalles con cuidado. Ahí, ¿qué es lo que hay que ver? El cuidado que Dios ha tenido. Lo sagrado que es esta palabra de Dios para él. Y cómo él la cuidó a través de los años para que te llegara a ti todos los sentimientos de Dios, toda la pasión de Dios y todo lo que él quería que la raza humana supiera. Muy bien, vamos a ver otras. Vamos a ver ahora cómo ya empezaron a formarse los libros del Antiguo Testamento. Recopilación y colección de escritos que formaron el Antiguo Testamento. La ley y los escritos de Moisés. Deuteronomio, capítulo 31. Deuteronomio,
el último libro del Pentateuco, de la Torá judía, así se llama en hebreo, la Torá. Deuteronomio 31, versículo del 24 al 26. Muy bien, Deuteronomio 31 del 24 al 26. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes a Moisés, a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomar este libro de la ley y ponerlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Así que vemos aquí que las segundas tablas que Moisés sube al monte con tablas que ahora él mismo hace, y Dios le vuelve a dictar los mandamientos y él los escribe. Estas tablas ahora entran dentro del arca de Dios y aquí empieza a formarse lo que es la Biblia. Pero aquí estamos hablando de los 10 mandamientos nada más. Entonces, ¿qué pasó con lo demás? ¿Qué pasó con lo demás? ¿De dónde salieron toda la información de los otros? El libro de Génesis, todo lo que pasó en el libro de Éxodo, etcétera, etcétera, los 5 libros. Porque aquí vemos las tablas que entran dentro del arca de Dios. Muy bien, ahí están los 10 mandamientos escritos. Eso es lo primero que se escribió de la palabra de Dios. Y es una de las cosas primeras que Dios quiere que tú aprendas y que lo pongas en tu arca. ¿Dónde deben estar los mandamientos de Dios en tu vida? En tu arca, en tu corazón, en tu lugar santísimo, en lo más profundo de tu ser. ¿Sí? Muy bien, vamos ahora a Éxodo capítulo 25. Fíjense que en el capítulo 20, Éxodo 20, es donde Moisés en el monte Sinaí recibe los 10 mandamientos. En el capítulo 25, ya los 10 mandamientos están dentro del arca de Dios. ¿Ok? Ya están dentro del arca de Dios. Y vamos a leer versículos 21 y 22. Ya están los 10 mandamientos escritos. La pregunta aquí ahora, bueno, y todo lo demás de los 5 libros de la ley, ¿cómo fue que se escribió? Aquí está la respuesta, mire. Y pondrás en el propiciatorio encima del arca. En el arca pondrás el testimonio. Aquí están las tablas de la ley. Cuando dice el testimonio de Dios, se refiere a las tablas con los 10 mandamientos, ¿ok? El testimonio que yo te daré. Muy bien. Y de allí me declararé a ti. ¿Desde a dónde? Desde el arca que está en el lugar santísimo. Dios se le va a declarar a Moisés. Y noten, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. ¿Qué es el propiciatorio? La tapa del arca. ¿Por qué propiciatorio? Porque allí el sumo sacerdote echaba la sangre para el perdón del pecado del pueblo una vez al año y el pueblo quedaba propicio, quedaba aceptable, quedaba adecuado delante de Dios. Noten cómo es que Dios nos mandó el resto de este libro. Noten que aquí viene. Póngale cuidado, lo voy a leer versículo 22 otra vez. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines, del lugar santísimo, en otras palabras, que están sobre el arca del testimonio, la tapa que está sobre el arca del testimonio. Noten, a ver si lo agarra. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. ¿Qué entendieron ahí? ¿Alguien? Que Dios iba a dictar todos los mandamientos para el pueblo de Israel. Los 10 mandamientos ya están dentro del arca, pero ¿qué pasa con el resto de la Biblia? Me refiero al resto de todos
Correcto, No nada más. correcto. Todo incluido. Ok, cuando Moisés baja del monte y tiene las 2 tablas de los 10 mandamientos, y ahora Dios lo manda a poner dentro del arca, las 2 tablas de los 10 mandamientos, ¿está escrito el libro de Génesis? No. No. ¿Está escrito los demás libros de la ley? No. Nomás está los 10 mandamientos. Entonces, ¿de dónde? ¿Cómo fue que Dios le habló? Aquí dice, del testimonio, desde el propiciatorio, desde la tapa del arca, para que entiendan este panorama. Yo sé que me estoy entendiendo un poquito más, pero estas clases yo quiero darlas así despacito, corriendo el riesgo que los aburra, pero espero que no. Los que nos están viendo, lo estoy haciendo deliberadamente así, muy cuidadosamente, porque quiero ver si doy no 5 clases de cómo no se formó la Biblia, sino las 10 clases, ¿ok? Entonces, fíjense, no está escrito lo demás. Voy a describirle. Supongamos que aquí hay un velo. Vamos a suponer que este sea el tabernáculo, ¿eh? El tabernáculo es más grande que esto, pero que sea. Entonces, ahí, del lado del velo, ahí donde está el celular que está grabando, ahí había un altar de oro. En ese altar de oro se quemaba incienso, altar de oración, altar de alabanza, ahí. Está el altar, está el velo. Cuando se entraba a la mano, se entraba al tabernáculo, va a suponer que este es el tabernáculo, allá está la puerta, no había puerta, sino había cortinas. Acá, a mano izquierda, está el candelabro para alumbrar, tipo de la iglesia, es la iglesia que alumbra, ¿correcto? Aquí hay una mesita con 10 panes, tipo de la palabra de Dios. Moisés entraba acá, se arrodillaba delante de este altar de oro. Y acá, supongamos que este sea el arca, la mesa donde yo estoy, pero hay un velo aquí. Moisés no ve, Moisés nunca entró aquí. Aquí solo entraba su hermano Aarón, el sumo sacerdote, y los sacerdotes. Ningún profeta entraba aquí. Y aquí al lugar santísimo, esta parte del velo, solo entraban los sumos sacerdotes una vez al año, más nada. Moisés se arrodillaba allí. Y aquí está la tapa. Aquí habían 2 querubines con sus alas hacia adelante. Y aquí donde se unían las alas, se echaba la sangre, donde esta tapa se llama el propiciatorio, donde se hacía propicio. Dios perdonaba al pueblo de Israel. Y de aquí hablaba Dios con Moisés, que estaba del otro lado del velo. Por eso Cristo, cuando murió en la cruz del Calvario y dijo, consumado es, y entregó el Espíritu, el velo se rajó. Y ahora todos nosotros podemos entrar a la Shekinah, a la esencia, a la presencia de Dios, que solo el sumo sacerdote podía entrar. ¿Ves? Porque el sumo sacerdote es un tipo de Cristo. Y solo Cristo es el que distribuye la presencia del Padre. El que tiene al Hijo, tiene al Padre. El que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Cristo es el distribuidor de la presencia de Dios Padre. Dios Padre no acepta a nadie que no acepte a su Hijo. ¿Ves? Entonces vemos aquí que todos los libros de la ley, vamos a decir, porque por lo que dice esto aquí, por esto dice aquí, lo leo otra vez, versículo 22. Y allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de la tapa, porque quiero que le quede claro esto, porque sé que no solo lo necesitan ahorita en lo que estoy diciendo en esta clase, pero lo van a necesitar en el futuro para entender el Antiguo Testamento y entender el sacrificio de Cristo. Desde aquí de esta tapa que estaban los querubines, yo creo que todos ustedes han visto una foto, un documental de el arca de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Ves? De aquí, la primera bocina que ha existido, hermano, se oía la voz de Dios y Moisés del lado allá escribía. Todos los 5 libros de la ley, de la misma presencia de Dios, porque no tenemos registro, no hay ningún registro donde vemos a Moisés subiendo al monte otra vez escribiendo.
No vemos un registro ahí al lado, junto a la peña de Oreb, que estaba dando agua, mientras que el pueblo venía en cola, porque imagínense, solamente salía agua de la peña, así que la gente tendría que venir con vasija, con cubeta y una gran cola, a todo el mundo buscando agua, porque es la única fuente de agua que había. No vemos a Moisés ahí, sentado con un escribano, escribiendo la ley. No vemos. Este versículo que leímos, según lo que yo he estudiado, y si ustedes encuentran otra evidencia, yo quiero saberla, porque me interesa muchísimo. La única evidencia que tenemos de a dónde Moisés escribió los libros de la ley y el libro de Génesis es de allí, de dentro del lugar santo, oyendo la voz del mismo Dios y recordándose las cosas que Dios permitía que él se recordara para escribirlas. Así que, ¿cuánto tiempo invirtió Moisés ahí en la presencia de Dios? Y ahí es que surge este libro que tenemos, los 5 primeros libros de la Biblia. Ahora fíjense, nos quedan 15 minutos y tengo que acelerarle. Pero aquí nos vamos a quedar en esta primera parte y continuamos en la próxima clase cómo se formó el Antiguo Testamento. ¿Okay? Primera de Samuel, lo tienen en sus notas, Primera de Samuel capítulo 10, versículo 25. Primera de Samuel capítulo 10, versículo 25. Muy interesante esto. Ahora el Éxodo a Primera de Samuel, eso es 1500 años antes de Cristo, y Primera de Samuel es en el año 1100, así que han pasado 400 años, y esto que vamos a leer es 400 años después. Primera de Samuel 10, 25. Primera de Samuel 10, 25. Dice así. Samuel recitó luego a ver, que estoy buscando algo aquí un momentito nada más. Primera de Samuel 10:25, Primera de Samuel 10:25 dice así. Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Entonces, de Moisés, porque aquí fíjense la conservación de la palabra, cómo Dios no solo ha operado en que se escriba la palabra, en dictar la palabra, pero sí también conservarla. Milagro tras milagro. Han pasado 400 años. Y después de 400 años, Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Así que vemos aquí que se permite las copias, copiar la palabra de Dios. Y vemos aquí que 400 años después se está escribiendo Primera de Samuel y Segunda de Samuel. ¿Ya están viendo cómo se va formando? Así que vimos, los 10 mandamientos se escriben, se guardan dentro del arca. Luego, Moisés, dentro del lugar santísimo, Dios le hace recordar el libro de Génesis que se lo transmitieron sus ancestros y muchas cosas que nadie vio y nadie escuchó, que solamente Dios estuvo en la presencia de Dios. Dios se la revela por el Espíritu Santo a Moisés y Moisés escribe. Y quedan los 5 libros. Y ahora vemos que Samuel también está escribiendo. Y que lo que Samuel escribe se convierte Primera y Segunda de Samuel. Entonces aquí vemos un ejemplo, por supuesto, que esta partecita nada más, cómo se fue empatando los libros, créanme, que para dársela con todos los detalles, o con la mayoría de los detalles debo decir, porque todos los detalles creo que me tomaría un año, necesitamos 10 clases. Yo le estoy dando pedacitos y empatándolo lo mejor que puedo, para que usted ya vaya teniendo una idea. Bueno, mira, aquí vemos los 10 mandamientos que se escribieron. Mira, aquí vemos los 5 libros de la Biblia. Aquí vemos
Primera y segunda de Samuel, y se va formando, y se va formando, y se va formando la palabra del Señor. Entonces, a ver, vamos a ver ahora otros ejemplos. Nos vamos ahora al subtítulo 3, ahí donde dice recopilación y colección de escritos que se formaron, cómo se formó el Antiguo Testamento. Nos saltamos el subtítulo 2 y nos vamos al subtítulo 3, porque ya se me está agotando el tiempo. Los profetas reconocían los escritos de otros profetas, los consideraban divinos y los guardaban. Y así empezó a formarse el canón o la regla o el Antiguo Testamento. El canón o los libros del Antiguo Testamento. Daniel capítulo 9, versículo 2. Daniel capítulo 9, versículo 2. A ver que usted nota aquí cuando leamos ese versículo. Daniel capítulo 9, versículo 2. Daniel capítulo 9, versículo 2. Dice así. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Leamos otra vez. En el año primero de su reino, está hablando del rey Asuero, el año primero del rey Asuero, perdón, en el año primero de Darío, hijo del rey Asuero, me equivoqué. Darío, yo, Daniel, miré atentamente, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿En el libro o en los libros? En los libros. ¿Y qué tipo de libro? Mire, el número de los años de que habló Jehová. ¿Que habló quién? ¿Libro de quién? ¿Libro de quién? Bueno, a decir eso, pero son el libro de Dios. Libro de Dios. Es palabra de Dios. El profeta Jeremías. Entonces vemos aquí que Daniel leía los libros y específicamente está hablando del libro Jeremías, las profecías. Así que vemos que los libros escritos de otros profetas habían sido cuidados por Dios, porque ¿dónde está Daniel? En Babilonia, correcto. ¿Y qué hizo Nabucodonosor en Jerusalén? ¿Qué hizo con el templo? ¿Qué hizo con las escrituras? Las quemó. Las quemó, las destruyó, no quedó piedra sobre piedra. Cuando Nehemías regresó allí, estaban las piedras quemadas, todo desbaratado, todo destruido. Muchos años después, porque Nehemías, hay un grupo que regresa 70 años, como menciona la profecía de Jeremías, pero las construcciones del muro y etcétera fueron muchos años después. Todo quemado, todo destruido. ¿Qué hay que notar aquí? Que aunque el rey Nabucodonosor quemó el templo, quemó los libros de la ley, Dios cuidó su palabra. Y Daniel está en Babilonia y ahora Dios hizo que el rey Darío permitiera que el pueblo de Israel leyera sus escrituras. Por eso dice los libros. ¿Usted cree que era él el único que tenía libros del Antiguo Testamento? ¿Y Mardoqueo no? ¿Sí sabe quién es Mardoqueo? Sí. ¿Y Esther no? ¿Y Esdras? Maestro, dice que era maestro de la palabra. ¿Cómo? Si se quemaron todos los libros. No sabemos cómo llegaron a ellos, pero lo que sí sabemos es que Dios los cuidó, los protegió. Y ya podemos ver que en Daniel, el último de los profetas mayores, en el año 500 antes de Cristo, han pasado 1000 años. Moisés escribió en el año 1500, han pasado 1000 años.
hay libros. Está Samuel, está los libros de la ley, está el libro de Jueces, está el libro de Josué. Todos los libros que han llegado a la etapa de Daniel y existen y están ahí. Y vemos aquí cómo Dios ha cuidado y ha formado su Antiguo Testamento. A ver, me quedan 5 minutitos más, un versículo más que merece la pena. Nos vamos a Ezequiel. Ezequiel capítulo 14, con este terminamos hoy. Ezequiel capítulo 14. Ezequiel también está en el cautiverio, no está en Babilonia. Y muy interesante por lo que vamos a leer, porque Ezequiel no está en Babilonia, está cautivo, pero está en otra área, está en lo que viene siendo lo que era Siria. Para allá lo transportaron y por allá andaba Ezequiel. Y vamos a ver lo que dice Ezequiel en el capítulo 14, versículo 14. Con esto terminamos. Dice: si estuviesen en medio de ella estos 3 varones, se está refiriendo a un juicio sobre la ciudad de Jerusalén, que no, el tema no es ese aquí. Si estuvieran en medio de ella estos 3 varones, Noé, Daniel y Job. ¿Qué nos enseña eso? Que existe un libro de Job, que existe la historia de Noé, pero a ver si ustedes lo agarraron. Que Ezequiel reconoce a Daniel como un profeta. ¿Y cómo conoce de Daniel? Si Daniel está en Babilonia y Ezequiel está en otro lado. Porque el libro de Daniel, ¿quién lo escribió? Daniel. Así que parte del libro de Daniel vemos que Ezequiel ya lo conoce. Y así ustedes pueden notar cómo se iban guardando los rollos, se iban empatando uno con otro y se va formando lo que usted tiene hoy como el Antiguo Testamento. Démosle un aplauso, Señor. La clase que viene seguiremos aquí cómo se formó el Antiguo Testamento y vamos a entrar en la parte histórica. Si usted quiere, se puede adelantar y lo puede leer la página 158 y 59 para la clase que viene, así tendrá un entendimiento. Recuérdense, hermano Jesús, se pone de pie, por favor, hermano. Si quiere apagarlo ya, está bien. La clase.